16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor a tu iglesia, Señor, te rogamos que esta palabra traiga un refresco, traiga un ánimo poderoso, espiritual, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, como lo estás haciendo con nuestras propias vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego por tu misericordia, Señor, seas con nosotros y ayúdame en medio de mis debilidades y de mis incapacidades a transmitir el mensaje de tu palabra, que es precioso. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a analizar un poquito este texto, este mensaje, y yo quisiera que usted recordara que hace una semana o dos semanas, si no lo recuerdo mal, yo prediqué acerca de un pasaje del cual quiero otra vez tomar, un poco a manera de continuación, pero es un poco distinto, ¿no? En el que leíamos allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, quien quiera ir, encontramos esta palabra que dice en Romanos, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerda que platicábamos de esto. Esta mañana quiero hablar acerca de un tema que le he titulado Presuntos Inocentes. Para que ahí, cuando le pongan el título, mis queridos hermanos de los medios, se va a llamar esta predicación Presuntos Inocentes. Suena como un título de película de Hollywood, ¿verdad? Van a ver por qué le he titulado así. En estos días, hermanos, los que son informados de las noticias se han dado cuenta por ahí que hay un asunto pendiente que está en camino, ongoing, como dicen los gringos, ¿verdad? Está llevándose a cabo una investigación profunda acerca de del fiscal general de México en la época de Felipe Calderón. Un hombre que, pues, según parece, ¿verdad? Este hombre por demás decirlo, ha sido un cómplice, parece ser, del crimen organizado y tiene delitos que se le imputan, y este hombre está siendo enjuiciado en los Estados Unidos. Su abogado defensor dice que él presuntamente es inocente. Él dice que no es culpable de los cargos que se le imputan y que él saldrá adelante. Yo lo escuché antier en una entrevista que le hicieron,
Y bueno, pues él dice que es inocente. La inocencia desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de un juicio culposo o no, es algo que solamente en la mayoría de los casos quien está siendo inculpado puede saber si ha cometido ese delito del que se le culpa o no, en la mayoría de los casos. Hoy estamos muy politizados todos los mexicanos y todos estamos también pensando, por ejemplo, en el juicio que se le hará probablemente a los expresidentes mexicanos que hasta ahorita presuntamente son inocentes o presuntamente son culpables. La palabra presunto viene de asumir, del verbo asumir, que se asume o se presume. Asumir es aceptar. Presumir en el sentido estricto de la palabra es asumir previamente, sin constatarlo, ese es el término, sin corroborarlo, sin confirmarlo, se asume previamente que alguien puede ser inocente o que alguien puede ser culpable. Entonces, cuando a alguien se le inculpa antes de que se demuestre su culpabilidad, es un presunto culpable. Cuando a alguien se le exonera presumiendo inocencia, es un presunto inocente. Y yo he titulado a esta reflexión Presuntos Inocentes para hablar de nosotros mismos, desde la perspectiva de la palabra. ¿Nosotros somos culpables o somos inocentes? ¿Y de qué? La palabra de Dios dice que por cuanto todos los seres humanos pecamos en el pasado, somos presuntos culpables. Somos culpables. De hecho, ahí en el texto de Romanos 1, el apóstol Pablo no nos pone como presuntos, nos pone como culpables declarados y meritorios de condenación previo juicio. Todo el que ha pecado delante de Dios es culpable y reo de muerte, dice el apóstol Pablo, culpable de muerte, culpable cuyo castigo, dice, es la muerte. Pero desde la perspectiva del mismo Romanos, a través del desarrollo de la carta, el apóstol Pablo demuestra de manera contundente cómo nosotros, lejos de ser culpables, nosotros somos inocentes. Y yo titulé Presuntos culpables porque, perdón, presuntos inocentes, esta reflexión, pudiéndole poner el título Inocentes por decreto divino, ¿verdad? Pero quise antes de demostrar nuestra inocencia, quise hacer un análisis con ustedes. ¿Le parece bien? ¿Por qué decimos que somos inocentes? Y yo tomé, para esta reflexión, tomé este hermoso versículo, estos hermosos versículos pronunciados por el Señor, en donde Él toma un modelo de inocencia, ¿verdad? Un modelo, un niño es un modelo puesto por Jesús para enseñar el perfil de quien quiera obtener el reino de Dios. De eso está hablando este hermoso pasaje. El Señor Jesús, viendo que separaban a los niños para que no molestaran, no lo molestaran, él dice, ahí el texto de Marcos dice que se indignó y dice que les dijo, déjenlos que vengan, déjenlos que se acerquen y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos.
El modelo que pone Cristo de un niño como poseedor, como dueño del reino de los cielos, es una metáfora maravillosa, ¿verdad? Es una metáfora maravillosa que nos deja una enseñanza profunda, porque los niños como modelo es un modelo pedagógico que Jesús usó para hacernos entender cuál es el perfil de un verdadero creyente. ¿Cuál es el perfil de un verdadero creyente? Abajo dice, de cierto os digo. Ya sabe usted que esa expresión es muy significativa. Cuando él dice de cierto os digo, o sea, lo que está diciendo ahí es, la verdad que voy a pronunciar es absolutamente cierta. Es real, es verdadera. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Este, este pronunciamiento que el Señor hace tiene implicaciones muy profundas y aquí me quiero detener, aquí quiero poner mi casa de campaña en este análisis para escarbar la tierra en estas palabras, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aquí vamos a centrarnos en esta enseñanza esta mañana. Lo primero que veo antes de esta frase arriba es que el Señor, al indignarse porque no permiten a los niños, me hace pensar y me hace sentir que al Señor le agrada la gente que tiene inocencia, le agrada la gente limpia, le agradan los corazones sencillos y limpios. Por eso se indignó. Los niños quieren venir con su alegría, con sus características de pureza, acercarse al Señor y se los impiden, y el Señor dice, ¿cómo? Déjenlos que vengan, de estos es el reino de los cielos. Quiere decir que encuentra una simpatía y una afinidad muy hermosa en los niños. Le agradan los niños, le agradan. Enseguida veo que hace una aseveración, les pertenece el reino. Quiero hablar un poco del reino. Ayer tuvimos una clase extraordinaria con nuestro pastor Raúl que nos habló del reino de una manera magistral. Quiero hablar un poco de ese reino, el cual pertenece a los niños. Leía yo a un teólogo que se llama Protasio Gómez, un teólogo, es católico, pero me parece que es un buen teólogo. Él dice que esta aseveración es un llamado en la aseveración del contexto de los niños que Jesús permite que se le acerquen. Dice que la enseñanza es un llamado a olvidar el conocimiento y la amargura de las experiencias pasadas. ¿Qué le parece? Lo que está proponiendo Jesús en esta enseñanza es que cada uno de nosotros, los adultos, las personas que nos hemos acercado a Cristo y que estamos conociéndole, debemos aprender que para poseer el reino, que para entender el reino de Dios, que es una realidad paralela a la realidad de este mundo, al sistema de valores de este mundo, es una realidad paralela, con otros sistemas de valores diferentes, para pertenecer a ese reino de Dios. Es necesario olvidar el conocimiento previo de la vida, de lo que se sabe, de lo que se asume, de la intelectualidad, de los principios torcidos, de lo preestablecido, de nuestras malas costumbres, de nuestros malos pensamientos, de nuestras estructuras mentales mediocres, derrotadas, de nuestros argumentos.
que parecen la pura verdad, pero que nos dañan realmente. Olvidar el conocimiento, dice Gómez, es un llamado a olvidar lo que sabemos, asumiendo que realmente no sabemos nada. Ante la sabiduría de Dios, lo mejor que podemos hacer es pretender no saber nada. Y como decía tanto nuestro pastor Raúl, el primer principio para aprender algo es desaprender lo que sabemos. Es que es cierto, a veces sabemos tanto o asumimos saber tanto, presumimos saber tanto, y nuestra inteligencia es tan grande que estorba el conocimiento de Dios en nuestra vida. Yo soy uno de esos. Mucho tiempo el Señor me decía, así son las cosas, y mi cabeza dura siempre se resistía a aceptar las verdades de Dios hasta que Dios me tiró de boca y me dijo, las cosas son así, yo soy soberano, yo soy el único realmente sabio aquí entre nosotros. Porque somos argumentativos, porque somos perruchos, ¿verdad? Peleamos, decimos, no, esta es mi verdad y yo la defiendo. Y así son las cosas. Y como yo digo, es peleando contra Dios, argumentándole a Dios. Cuando Dios dice, yo creo que Él nos mira y dice, se ríe. Dice, mira, esta es la verdad. Entonces dice aquí Protasio Gómez, es un llamado a olvidar el conocimiento. Él dice, es un llamado a olvidar la ciencia, que es el conocimiento. Nuestros argumentos nos estorban, nuestros criterios nos estorban para recibir el entendimiento de Dios. Y dice, y es un llamado para quitar la amargura, olvidar la amargura de las experiencias pasadas. Todos nosotros hemos sido quebrantados, en mayor o menor medida. Cada uno de nosotros tiene experiencias de quebranto y como hemos analizado ya, a veces nos pasa que ese quebranto se convierte en amargura y esa amargura echa raíces profundas y es la que nos da la personalidad de amargura a veces. Ya lo hemos analizado. Pero aquí en esta propuesta, el niño es un prototipo de inocencia, de pureza, de sanidad y de humildad. Esos niños que están ahí ahorita con Noemí, nada más véale la carita. Hermosos. Cumplen los requisitos. De esos es el reino de los cielos, indudablemente. ¿Cierto? En el siguiente versículo dice, en el 15 dice, de cierto os digo, una verdad absoluta, porque el Señor sí dice verdades absolutas, incuestionables. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y aquí hay una palabra interesantísima, recibir, el que no reciba. Quiere decir que el reino no se tenía, pero se recibe. Se puede obtener. No lo teníamos, no lo tuvimos por mucho tiempo, por eso vivíamos en un desgarriate, ¿verdad? Perdón la palabra, pero así era nuestra vida, siendo lo que se nos ocurría, lastimándonos y lastimando a otros. Pero cuando el reino de Dios llega a nosotros, cuando el reino prorrumpe en nuestras vidas, se recibe el reino. La palabra griega que usa para recibir, la más parecida, el texto griego dice acoger. La palabra más parecida es paralambano, que significa recibir del que está a un lado, recibir algo de alguien que está a un lado. Qué interesante palabra, paralambano, palabra griega. Significa que el reino de Dios se recibe y casi siempre se recibe de alguien que está a tu lado. Claro, viene de Dios, viene de Cristo, pero se recibe a través
del mensaje de la predicación de uno que está a tu lado. Ese es lo que define paralambano, como la palabra paralelo, ¿verdad? El que está a tu lado. Se recibe del de al lado. Es la palabra más acercada. Es decir, una persona que tiene la docilidad y la habilidad y la buena actitud de recibir lo que de Dios viene, que otro le trae, el Evangelio, como lo hemos hecho todos nosotros. Hemos recibido el reino porque otros nos lo predicaron y tuvimos la maravillosa docilidad, gracias al Espíritu Santo que trabajó en nosotros, de recibir el reino en nuestra vida. Entonces dice el texto, el que no reciba, el que no reciba el reino de Dios, ¿de qué manera? Como un niño, como un niño no podrá entrar en él. Y entonces vamos a analizar cómo es un niño en este modelo hermoso que nos pone Jesús aquí y analicemos algunas cualidades de los niños, de cómo son ellos. Hay al menos, he descrito aquí 3 características que un niño posee y que son condiciones para poder recibir en nosotros el reino. La primera de ellas, un niño no tiene pasado. Eso es algo muy importante. En la mayoría de nosotros el pasado es quebranto. En la mayoría, ya lo hablamos también en otra predicación, como la mayoría de nosotros, nuestro pasado quebrantado nos ha definido como somos. Somos el resultado de un pasado. Si tuvimos un pasado sano, somos personas sanas, indudablemente. Si tuvimos un pasado quebrantado, somos personas enfermas, a menos que Cristo ya verdaderamente haya sanado nuestro corazón y nuestra mente. Si no, no. Pero un niño no tiene pasado. Entonces nos está diciendo, José Luis, si tú te deshicieras de tu pasado, serías como un niño. Si te deshicieras de tu pasado verdaderamente, si te deslindaras de ese pasado quebrado, de ese pasado que te dejó lastimado, de esos hábitos no correctos. Y entonces, pues pensándolo así de sencillo, uno dice, bueno, sí me encantaría deshacerme de ese pasado. El punto es que no podemos. El punto es que no podemos. Fíjese lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado aquel o aquella que no anduvieron haciendo nada perverso en su vida, que no tuvieron un pasado del cual lamentarse. La realidad es que no calificaríamos. Todos tenemos un pasado, como dicen por ahí coloquialmente, cola que nos pise. Pero ese es el milagro y la maravilla de lo que Jesús propone. Dice Romanos 10:30, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, aunque ahora ya habéis alcanzado misericordia. Romanos 11:30 dice eso. Nuestro pasado a veces nos alcanza, ¿verdad? O nunca nos ha dejado y nos tiene agarrados ahí, probablemente. Un niño no tiene pasado. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que son como niños que no tienen pasado, no tienen fechorías, no tienen cadenas, no tienen heridas, no tienen pensamientos
como los tenemos, una condición hermosa, un pasado de inocencia. Cuando se habla en el Génesis acerca de esto, es la época de la inocencia. Adán estaba en estado de inocencia, Eva estaba en estado de inocencia. No había culpas, no había remordimientos, no había oscuridad detrás de ellos. Pero la gran propuesta de Cristo es: yo hago nuevas todas las cosas. Porque por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros los que tenemos un pasado no como un niño, todo lo contrario, muy adulto, ¿verdad? La obra de Cristo ha resuelto ese problema. Y entonces la obra de Cristo, cuando se hace una realidad en nosotros, la muerte de Jesús en la cruz, que su sangre derramada que viene a nuestras vidas, que no nada más nos baña por fuera, sino nos baña por dentro y limpia, así como si fuese la sangre un ácido, ¿verdad? Esos que usamos para limpiar la mugre y toda la podredumbre que a veces hay, y queda limpio. De esa manera el Señor nos lava y nos ha higienizado, ¿verdad? Nos ha sanitizado, ahora que hablamos mucho de eso, por dentro y por fuera, y nosotros entonces adquirimos una vida con un pasado limpio como un niño, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera que lo que Jesús está diciendo a ojos de muchos no tiene congruencia. En ese momento no lo entendían. Sin embargo, hermanos, Jesús sabía de lo que estaba hablando. Él estaba interpretándolo a él, estaba diciendo: ustedes no saben que en pocos días voy a morir y que esta realidad será para ustedes un hecho. Hombres y mujeres sin pasado de culpa, sin pasado que se recrimine. El diablo no tendrá de qué acusarles. El enemigo no tendrá elementos para acusarlos, porque su pasado es limpio como el de un niño. A mí me gusta pensar eso, que me hizo inocente como un niño. Soy inocente delante de Dios. No tengo culpa. Justificados pues por la fe, dice aquí la carta de Romanos, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo me apartó un día sin merecerlo por su pura gracia. Me trajo, me acercó, me lavó, me limpió con su sangre, me santificó y me justificó como a ti. Y entonces nuestro pasado quedó enterrado, dice, en el fondo del mar. Bueno, no enterrado, sino en el fondo del mar. Dice: y no me acordaré de él. Y entonces la aseveración de Cristo de que tú y yo podemos ser como niños, con un pasado resuelto en Cristo, un pasado que no nos acusa, es una realidad. Otra característica que tienen los niños: no tienen prejuicios. Prejuicio es juicio preconcebido. Eso es lo que significa prejuicio. Predispuestos, con pensamientos incorrectos, predispuestos hacia uno mismo y hacia los demás. Un niño sano no piensa: soy un miserable. Un niño sano piensa que él es dueño del mundo, de su pequeño mundo. No se autolimitan, no le importa lo que los demás digan, porque él no tiene una mala conciencia. Usted ve a un niño en una plaza comercial o en un parque que azota los pies, que se tira al piso, jugando, que se arrastra, que agarra cualquier cosa. Él no tiene pensamientos prejuiciosos. Él es puro, él es sano, él es limpio.
Él tiene pensamientos correctos. Mire lo que dice al respecto Filipenses en un mandamiento del Espíritu por Pablo a nosotros. Dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, en eso pensad. Somos llamados, los que somos de Cristo, a tener una mente limpia. Me preguntaba un amado hermano, pastor, ¿será posible que, que un hombre de 50 años, después de haber tenido una mente corrompida, pensamientos malos, perversos, terribles, pueda llegar a tener una mente sana? Claro que sí, en Cristo Jesús sí. Los que somos de Cristo, hermanos, somos llamados a tener una mente puesta en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en lo puro, en todo lo amable y lo que es de buen nombre. Como nos exhorta el Espíritu Santo, en eso pensad, como un niño, como niños, en inocencia. Pensamos inocentemente. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, dice, sean sagaces, pero mansos, como corderos. No está diciendo sean mañosos, no está diciendo eso. Tengan mentes limpias, claro, abusados, muchachos. Les está diciendo, no se confíen de los malos, pero nos llama a tener una mente limpia. En el capítulo 5 de Mateo, en el contexto de las bienaventuranzas, el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón. Somos llamados a ser limpios, con una gran inocencia. El mundo cree que somos tontos, el mundo cree que somos dejados, ¿verdad? No somos tontos. Estamos en un proceso de purificación cada día en Cristo Jesús. Limpios, como Él nos declaró inocentes, culpables en la historia de nuestra vida, pero inocentes en la gracia que es de Cristo. Otra característica. Antes de eso, solo para reforzar este segundo punto de los niños que no tienen prejuicios, que piensan cosas limpias. En Romanos 8:5 dice, los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Y luego Jesús les dice ahí en Juan 15:3, antes, el Señor les dijo a sus discípulos en 15:3, le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es lo que nos limpia, porque si alguien está preguntándose ahí en su mente, en su corazón, pastor, ¿y cómo le hago para tener una mente limpia? Porque la verdad es que no soy muy... Bueno, la palabra, hijo, la palabra. Lee la palabra, aprende la palabra, medita la palabra, vive la palabra, cómete la palabra, traga la palabra, digiere la palabra, transpira la palabra. ¿Quieres limpiar tu mente? ¿Quieres limpiar tu corazón? Es a través de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos olvidando lo que sabemos o lo que asumíamos saber y vamos incorporando cosas nuevas que son en Dios. Así es como se limpia una mente. No hay otra manera, no hay varitas mágicas. No pienses que nadie de vosotros piense que
cuando venga el avivamiento que lo esperamos, ¿verdad? Nadie de ustedes piense que el avivamiento lo va a tocar, lo va a tirar y usted se va a levantar como un ángel. Eso no es así. El avivamiento lo que trae es una convicción fuerte, ácida, terrible, de pecado y de culpa. Perdóneme que lo diga, pero así es. Pero eso lo llevará y usted buscará y dirá, ¿cómo puedo santificar mi vida? Bueno, otra vez, la palabra te va a santificar. La palabra va a limpiar tus pensamientos. Por eso queremos el avivamiento. Por eso es lo que queremos. Queremos un avivamiento que nos conduzca, que nos tome y nos sacuda, ¿verdad? Para ser mejores en Cristo. Esa es la razón más importante. Avivamiento que produzca vidas verdaderamente entregadas, no indiferentes, no a medias, no coparticipando de la vida inconveniente, no. Hombres y mujeres que fueron tocados, atravesados por un rayo, que es el Espíritu, y que el fruto, el resultado fue una vida hambrienta y sedienta de la palabra y de las cosas de Dios. Uf, estoy imaginando ese momento tan poderoso. Por eso los avivamientos, lo primero que sucede es que la gente cae arrodillada en las calles por la acción del Espíritu Santo, con una convicción terrible de condena y de pecado, pero eso es para salvación y para liberación. Por eso lo queremos. Ahora sí, número 3, un niño todo lo cree, todo lo cree. A un niño tú te le acercas y le dices, como la gente dice, ¿verdad? Te va a llevar el coco y el niño se asusta, pequeño, ¿verdad? Él se asusta y entonces hace lo que tú le dices para que no se lo lleve el coco, obedece para que no se lo lleve el coco, ¿verdad? Porque el niño cree, el niño te cree. Cuando se da cuenta de que era una mentira, pues entonces entra ya, sale del estado de inocencia, digo, mi mamá me mintió y entonces yo voy a ser igualito que ella que miente, ¿verdad? Y ahí somos modelos, pero cuando tú le dices una verdad a un niño, el niño abre sus ojitos o sus ojotes, ¿verdad? Y mira, y tú le cuentas un cuento fantástico y él lo cree, para él es una realidad. Él no te está diciendo, se me hace que me estás mintiendo, se me hace que me estás engañando. No, porque yo sabía que así somos los adultos, prejuiciosos, prejuiciados. Los niños no, ellos creen, son muy inocentes. Todo lo creen. Hay unos versículos hermosos, dice en Juan 16:27, dice, el Padre mismo os ama, dice Jesús, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cuál es la condición de entrar en comunión con Cristo? ¿Cuál fue la condición primera cuando Cristo estaba entre los discípulos? Creyeron, como niños. No se levantó Mateo, que era un ladrón y un avaro, ¿verdad? De eso no hay aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no se levantó Mateo sin que le dijera una sola palabra y aventó la mesa de los dineros y se fue tras él. ¿Por qué? Porque sencillamente la mirada hermosa de Jesús, sus ojos hipnóticos, ¿verdad? Lo convencieron, dejó todo y escribió este hermoso eh, evangelio de Mateo. Se levantó y se fue para dar su vida por Cristo porque creyó. A hombres como él les dijo esto, el Padre te ama porque me habéis amado y creíste, creíste, como los niños creen. ¿Se da cuenta el paralelismo tan exacto que tiene la personalidad y la característica de un niño con un creyente genuino? ¿Se da cuenta, hermano? Ahí en Juan 12:46 dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Los que creen, y hay muchísimos versículos,
porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es salvación para todo aquel que cree. Entonces, cuando tú creíste, cuando tú le diste un voto de confianza a Dios, Dios lo tomó como algo muy hermoso, si no te habías dado cuenta. Ese acto de decirle al Señor, Señor, sí, no entiendo muchas cosas, pero sí fue un acto infantil. No importa, Señor, si yo soy un doctorado en ciencias, no importa si yo soy un doctorado en filosofía, no importa si yo soy un doctorado, un científico, ¿verdad? O alguien con muchos argumentos, no importa. Sí sé todo eso, pero yo te creo. Es un acto infantil, fundamentado y basado en la fe. Y a Dios le agrada mucho eso. Característica de un niño. Te tiras al vacío. Si a un niño le dices que es Superman y le pones una capa y le dices, tírate al vacío, lo hace, porque lo cree. Hay niños que me han traído a mí o me llevaban al hospital a urgencias porque se aventaron del segundo piso de la azotea diciendo que eran el hombre araña, porque lo creen, son inocentes, hermanos. Y Cristo nos ha dado esa característica hermosa de la inocencia. Vuestros pecados fueron llevados, tu pasado fue llevado, tu mente prejuiciada fue llevada, tu incredulidad fue llevada al fondo del mar, allá Dios la separó de ti para que tuvieras una vida como si fueras un niño. Aunque seas un adulto de 50, 60 o los años que tengas, mujer o hombre, si tú tienes un corazón del Espíritu, un corazón renovado por Cristo, tú eres inocente. Debemos dejar de ser presuntos inocentes, porque oímos de los pastores o porque oímos de los maestros que ya no somos deudores, que ya Dios nos perdonó, que ya Dios, y entonces en nuestra mente sin entender por qué decimos, no, pues ya no debo nada, soy un presunto inocente. Y pasar de esa condición de presumir que lo somos a tener una convicción absoluta en nuestra vida, en nuestro ser y decir, soy inocente por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, ninguna virtud en mí, todo es la obra de Cristo en mí, por lo cual yo soy limpio y tengo un corazón limpio delante de Dios. Ese es el tipo de creyente al que Dios se dirige cuando le dice, por tanto, dice versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ese tipo de creyente que él, aparte de que lo cree rápidamente, no va con una mente prejuiciada diciendo, ¿será que Dios me acepte? ¿Será que tenga piedad de mí? ¿Será que sí me perdonó? No, él dice, así es. Y si Dios me está invitando, me meto al trono de la gracia. Como los niños, les abren la puerta y entran hasta la cocina, se meten con una convicción profunda de que estamos limpios por la obra de Cristo, mi hermano. Yo estoy limpio, sin deuda, delante de Dios y delante de los hombres por los méritos de Cristo. La obra que Él hizo para contigo y para conmigo es una obra perfecta. ¿Cuál es el defecto de esa obra? Pues que a veces no lo creemos nosotros, no la hacemos nuestra, eso es lo que falta, nada más. Inocentes por decreto divino. Dejamos de ser presuntos para pasar a declararnos en nuestro propio corazón por el Espíritu inocente, no culpable, no culpable delante de Dios. Y en esa actitud nueva y en esa identidad nueva nos acercamos profundamente al trono de la gracia en la presencia de Dios cada vez que venimos a la oración personal y colectiva y entonces decimos, Señor, aquí estoy, soy pobre, soy rico, soy
docto, soy indocto, soy hombre, soy mujer, lo que tú seas, como seas, te acercas a Dios y le dices lo que sea, pero una cosa sí, todos iguales, somos limpios y nuestras manos están limpias y nuestro pasado está limpio, porque somos como niños delante de ti en estado de inocencia. Es un ensayo de volver al estado de pureza de Adán y Eva, en el estado perfecto de Adán y Eva, porque así estaremos en la tierra, en un estado perfecto. Cuando esto corruptible, dice Pablo, se vista de incorrupción, ya estaremos perfectamente puros. Pero en este momento, Dios nos ha metido a inocencia. Si tú eres un adulto de mi edad, mayor o menor, limpia tu mente. ¿Cómo la vas a limpiar? La palabra y el espíritu. Si tú dices, yo todos los días amanezco pensando en cosas que no deben ser, limpia tu mente en la palabra de Dios. Todos los días amanezco pensando que soy miserable, limpia tu mente porque no lo eres. Todos los días amanezco pensando que soy mediocre, limpia tu mente porque no lo eres. Todos los días amanezco pensando que no me lo merezco por lo que hice o por lo que no hice, limpia tu mente, amado hermano, porque si no estarías demeritando el poder de la gracia de Cristo que te ha dado para que tú la tomes, la asumas. La palabra es que se recibe, se recibe. Dice el que no reciba, entonces tú tienes que recibir el reino, la gracia, lo que Dios te está dando. Tienes que hacerlo tuyo, recibirlo, asumirlo, empoderarte de eso, es tuyo. Y si Dios dice que eres inocente, no es por tus méritos, es por la gracia de Cristo. A mí me entusiasma eso, me llena de alegría y me quita muchas culpas. Culpas que a veces nos corroen el alma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos que transformar nuestra mentalidad. Dejar de vivir una mentalidad, si tú no vives de esa manera, te felicito, pero si tú todavía vives en una mentalidad de que a ver si alcanzo, a ver si Dios tiene misericordia, a ver si Dios se quiere compadecer de mí, olvida eso, mi hermano amado, olvida eso. Dios estaba compadeciéndote de ti en el momento mismo en que Cristo estaba colgado en la cruz del Calvario, estaba conmovido y teniendo misericordia por ti. Y te dijo, aquí está el remedio. Vidas triunfantes, en medio de la tribulación, vidas poderosas, en medio de la angustia, vidas poderosas, en medio de la incertidumbre, vidas poderosas, limpias, inocentes, agradables, delante de los ojos de Dios. Seamos como niños, amados, asúmete, limpia tu mente, asúmete como un niño. Vamos a orar, nadie se vaya, por favor. Hay una muy buena audiencia esta mañana, estoy viendo aquí. Por favor, nadie se vaya en este momento. Yo quiero ministrar aquí, 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 desde este lugar donde estoy. Yo quiero bendecir tu vida. Yo quiero ministrarte. En el nombre de Jesús, voy a declarar lo que la Biblia dice. La Biblia dice de ti, mi amado hermano, hermana, que eres un hijo de Dios con todas las prerrogativas y con todas las obligaciones que un hijo tiene ante un padre, una familia. Todo lo que pertenece al reino de Dios, todo su bien, toda la misericordia, toda la sanidad, toda la libertad que pertenece al reino de Dios, es para ti, mi hermano. Joven, adulto, señorita, todo es para ti. El reino de Dios se ha puesto a la disposición tuya. Y yo en esta hora declaro sobre tu vida que ese reino comienza a materializarse, primeramente en tu entendimiento, en tu pensamiento. No importa la condición que tú tengas. Olvídate si eres de escasos recursos o si has estado enfermo o si has estado luchando. Olvídate de eso. El reino de Dios está sobre tu vida y el reino de Dios
va a disolver, va a esparcir la bruma de tu vida. Y te va a dar claridad en lo que ahora eres. En el nombre de Jesús, lo declaro sobre tu vida. Declaro sobre tu vida que la gracia de Dios, en medio de dificultades, en medio de pruebas y problemas, la gracia de Dios no te abandona, de acuerdo a su palabra. Porque en Cristo Jesús llegó esa gracia a nosotros y es una gracia que ha llegado para permanecer en medio de su pueblo. Declaro sobre tu economía bendición. Y si hoy estás escaso, Dios no te dejará y Él te dará lo mínimo necesario sobre tu economía. Y pasada la prueba, Dios te hará abundar, 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 porque esto no es para siempre. Yo declaro esa bendición sobre tu vida. Declaro que sobre las luchas psicoemocionales que tú tienes, sobre esas áreas de tu vida que están perdidas para ti, que tú dices, no tengo remedio, en esto no puedo vencer, no puedo triunfar, no puedo vencer esta tentación, no puedo vencer esto que ha sido reiterativo en mi vida. Yo declaro sobre tu vida, sobre tu voluntad, que hay un poder sobrenatural divino para que te levantes, para que las luchas y el terreno que has perdido sea recuperado en el nombre de Jesús en tu corazón y en tu mente, en tu vida y en tu familia. Yo declaro que ninguna cosa que haya sido motivo de derrota en tu vida se volverá a sobreponer sobre ti, sino que tendrás un corazón limpio, un corazón cada vez más puro, un corazón por la obra del Espíritu, un corazón cada vez más entendido en Dios, entregado a Dios y gozando de su bonanza y de su bien. Declaro eso sobre tu vida. Declaro sobre tu vida que la amargura que te ha venido venciendo, que te ha venido envolviendo, hoy como una hiedra, ¿verdad? Yo ahora rompo todas esas raíces de amargura y todas esas ramas de amargura que han venido sobre tu vida y que te han hecho miserable la vida. Yo declaro que eso no es para ti, porque no fuiste llamado a vivir en mediocridad, sino fuiste llamado a ser cabeza y no cola. Siempre adelante y no atrás, como dice Deuteronomio 28. Tu vida, tu casa, tu alacena, tus hijos, que son el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, metafóricamente hablando, tu tierra, tu entrar, tu salir, están bendecidos por la gracia de Dios. Lo declaro sobre tu vida, sobre tu casa. Hipotecas que han estado atoradas ahí, yo declaro en esta hora que se van a desatorar de una manera sobrenatural y vendrá una bendición tremenda y te vas a liberar de eso. Y Dios va a empezar a proveer sobre tu vida cosas que tú le has pedido durante mucho, mucho tiempo, le has pedido al Señor y que no ha sido posible en este momento. Si el Espíritu está hablando, habrá testimonios pronto de que situaciones que habían estado atoradas por mucho, mucho tiempo en tu vida, situaciones financieras, cosas como de herencias, cosas como de notarios, cosas como no sé, cosas así que no se habían desatorado, el Espíritu, si está hablando, va a decir, yo voy a desatorar eso como un testimonio de que estoy contigo. Despierta el Espíritu en tu corazón. Despierta el Espíritu en tu corazón, recibe. No de mí, del Espíritu. En mí no hay nada, yo soy un portavoz del Espíritu. Ahora, este ambiente que está envolviendo tu casa, tu lugar donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, yo recibo la bendición. La bendición de la palabra, no son promesas de prosperidad, no se entienda eso. Es la bendición de la palabra cuando la gracia se acerca, cuando la gracia está en medio de nosotros, las cosas, las realidades comienzan a cambiar. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes, aún enfermedades crónicas que han estado ahí, tú le has estado pidiendo al Señor, Señor, sáname de esto. El Señor va a empezar a obrar en tu vida de una manera maravillosa. Va a empezar a obrar en tu vida. Cadenas se rompen en esta hora. Cadenas se rompen en esta hora.
Cadenas de todo tipo se están rompiendo en esta hora, en medio de nosotros, de esta iglesia. Todos aquellos que nos están viendo, aún quienes vean esta grabación, recibirán un impacto sobre su vida, porque el Espíritu estará obrando. En el nombre de Jesús, yo declaro esta verdad. Declaro que la palabra de Dios está viva en medio de nosotros, que su palabra escrita, revelada y a la cual nos apegamos, y nada de lo que yo diga que no esté en su palabra es válido, pero sí declaro las promesas poderosas que tiene su palabra para nosotros, los hijos de Dios. Tiempos de avivamiento vienen, tiempos, si tú, mira hermano, si tú a partir de este tiempo comienzas a sentirte mal, comienzas a sentirte como redargüido, como culpable, como que viene algo a tu vida que te hace sentir incómodo, no lo atribuyas al enemigo. Seguramente vendrá el Espíritu Santo y te estará moviendo, se estará moviendo. Hazle caso y siéntate y di, Espíritu de Dios, ¿qué área de mi vida está incorrecta? A veces nosotros creemos que lo que hacemos está bien y el único que puede disuadirnos de esa idea es el Espíritu Santo. Ya no lo dijo nuestra esposa, ya no lo dijo nuestro esposo, ya no lo dijo el pastor, ya no lo dijo nuestra madre. Muchos ya nos dijeron que no estamos correctos. Nosotros decimos, no, yo estoy bien. Y entonces el único que podría llegar a decirte, ¿sabes qué? Verdaderamente sí estás equivocado y hazle caso. Es el Espíritu de Dios que vendrá y que te redarguirá y que te hablará. No te asustes. No digas, esto es del diablo, el diablo me está poseyendo. El diablo no te puede poseer, tú eres de Dios. Y cuando Dios habla, mi querido hermano, Dios quiere transformar tu vida. Cosas maravillosas vienen ya. Me dio una palabra un pastor esta semana que estuve con él, un pastor amigo, un pastor anciano, un pastor de mucha experiencia, y me dijo, José Luis, agárrate. Viene un gran avivamiento pronto sobre tu iglesia, viene un gran avivamiento pronto, agárrate, lo verás, verás la cosecha. Dice, me daba la palabra y me dice, estoy cortando, estoy viendo aquel como en Apocalipsis, dice, con una hoz, ¿verdad? Un ángel que tiene una hoz, y entonces la mies empieza a ser cortada. Entonces, hermano, cree la palabra por el Espíritu. Si esta palabra que yo te estoy dando es verdadera, milagros y testimonios vendrán de lo que Dios estará haciendo. Dios va a sanar estados financieros. Lo hemos visto, Dios va a sanar estados financieros, deudas, aún con Hacienda, aún con bancos, deudas impagables. Habrá promociones, pero no por prosperidad, no somos de doctrina de prosperidad. Será el testimonio de que el Espíritu de Dios ha estado hablando en medio de nosotros. Yo bendigo a las familias de Casa de Pan en esta hora. Padre amado, que esta palabra que yo he entregado a tu iglesia, Señor, si he hablado como hombre y ha sido palabra de hombre, te ruego perdones mi osadía. Pero si esta palabra ha sido palabra del Espíritu, te ruego obres a favor de tu iglesia. Yo sé, Señor, que tú hablas. Yo sé. En el nombre de Jesús, declaro sobre Casa de Pan y nuestros amigos que nos ven y la gente que está aquí, yo declaro bendición sobreabundante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.